Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 15, verso 7. Este es el versículo que quiero que meditemos y quiero que Dios nos hable. Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Hay una historia en Marcos capítulo 11, muy importante porque habla de tres elementos sumamente importantes, sumamente básicos para nuestra vida espiritual. Y dice en Marcos 11, capítulo 11, del verso 20 en adelante, que Jesús una mañana Jesús antes había maldecido a una higuera. Y en el capítulo 11, en el verso 20 en adelante, habla que los discípulos vieron, Jesús iba caminando y los discípulos vieron la higuera que había maldecido el Señor. Y Pedro, que era el más, era bocón, era bien. La otra vez dije esa frase, pero no sé si está bien. Borra un poquito la más. Era cagüinero de pensamiento, hocicón del pensamiento. No pensaba, sino que hablaba al tiro. Y Pedro tenía esa característica. Y dice la palabra aquí, Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y el Señor le responde y le dijo: tened fe en Dios. Primer elemento. Porque de cierto os digo que cualquiera cosa que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que diga será hecho. Por tanto, te digo que todo lo que pidieras orando, cree que lo recibirás y os vendrá. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Y saben que yo estaba meditando mucho y pensaba muchas cosas. Entre ellas, le ha pasado un día, Fernando compartió acerca de la oración y acerca de los milagros, acerca de por qué pasa que muchas veces nosotros oramos y no ocurre nada. ¿A usted le ha pasado alguna vez que ha estado orando, pidiendo por algo y no tiene respuesta? Y pasa mucho tiempo y Dios como que parece que tuviera cerrada las puertas hacia esa respuesta. Y parece que Dios no escucha y parece que nosotros pedimos y no pasa nada. Nosotros quisiéramos ver milagros, quisiéramos ver muertos resucitados. Y no ocurre mucho. No sé si alguien conoce algún muerto resucitado caminando por ahí por las calles. Pues nosotros podemos decir, bueno, en esta cuadra hay 3 muertos resucitados, allá tenemos 5 más. No ocurre eso, no pasa eso. Como que no hay muchos milagros de ese estilo. O por ejemplo, nosotros, dice la palabra que haríamos obras mayores que la que Jesucristo hizo. Y a veces nosotros vemos al Señor caminó sobre las aguas, ¿cierto? ¿Quién ha caminado sobre las aguas?
voy a ir a darme un paseo por ahí, por la Laguna Redonda, por el medio. ¿Quién ha hecho eso? Nadie, no pasa eso, no ocurre. Y a veces nosotros queremos ver milagros, queremos, ya por último, ya no resucitar muertos ni caminar sobre el agua, sino que encontrar un trabajo, ya algo más pequeño, más íntimo, más personal. O ser sanado de este dolor que tengo por esta espinilla que me salió en la mano, así chiquitito. Ya por último, por eso. Y a veces ni siquiera esas cosas ocurre, no pasa. No recibimos respuesta del Señor. Dios no nos habla. Dios no nos responde. Y pareciera que Dios tuviera cerrada la puerta hacia lo que nosotros le pedimos. Y nosotros empezamos a mirar nuestras necesidades y empezamos a decir, pucha, me falta tantas cosas, yo necesito un trabajo, o necesito que se arregle mi problema familiar, este problema que tengo aquí en el entorno de mi familia, dentro de mi hogar. ¿Cuánto quisiera que Dios hiciera un milagro y pasara algo para que esta situación se solucionara? Para que mi relación con mi esposa cambiara, para que mi relación con mis hijos se solucionara y Dios, y pedimos y parece que nada pasa. Y le pedimos al Señor un trabajo, una puerta abierta para que Dios me bendiga y poder vivir, solamente subsistir aunque sea. Y parece que no pasa nada. Parece que Dios no escucha, pareciera que estuviera todo cerrado. Y nos empezamos a encerrar en nuestras necesidades y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Yo he estado leyendo muchas doctrinas, y casi todas las doctrinas hoy día, muchas, grandes, han aparecido grandes maestros, falsos maestros, que hablan mucho acerca de la necesidad del hombre y centran el Evangelio en la necesidad humana. Y nosotros cuando vamos y oramos al Señor, también lo hacemos muchas veces. Apelamos, por ejemplo, a Mateo 17:20. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos al monte, échate al mar. Entonces apelamos a nuestra fe, que nosotros tenemos la virtud de la fe. Y empezamos a engrandecer nuestra fe, que nuestra fe es lo importante, que somos grandes porque tenemos fe y que la importancia de lo que Dios hace está radicado en nuestra fe, en que somos nosotros lo importante, en lo que nosotros producimos. O por ejemplo en Mateo 21:21, si tuviéramos fe y no dudáramos, dice el Señor, y centramos en que no debemos dudar, debemos tener una actitud y siempre está, muchas veces leemos esas partes de los versículos, esos pequeños trozos de la palabra, y empezamos a pensar de que la virtud que yo tengo es la que hace que las cosas sean. Pero ¿saben qué? Lo que leíamos ahí en Marcos capítulo 11, cuando Pedro habló y dijo, Señor, mira la higuera, el Señor le dice una cosa a Pedro, le dice una pequeña cosa, que es el verso 22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Le empieza a decir el Señor que tu fe, ese granito de mostaza, ese granito de fe, esa cosita pequeña de fe, tiene que estar puesta en Dios, no en nosotros. No es que nosotros engrandezcamos lo que tenemos, que es la fe, sino que Dios es grande. Nuestra fe tiene que ser pequeña. Nuestra fe tiene que ser pequeña. Debemos ser capaces de mirar a Dios como el Dios grande, poderoso y gigante, inmenso. ¿Saben que hay un libro que se llama Dios es el Evangelio? Y es de un autor, un predicador moderno que se llama John Piper. Y él dice que nadie va al Gran Cañón del Colorado. ¿Han oído hablar alguna vez de él? El Gran Cañón del Colorado. Nadie va al Gran Cañón del Colorado o a algún lugar, a las cataratas del Niágara,
a las Torres del Paine, a la desembocadura del Biobío, lugares grandes, hermosos, donde se ve la magnificencia de la naturaleza. Nadie va a un lugar así para enaltecer su ego o para fortalecer su autoestima. La gente que va a eso no va para esa razón. ¿Sabe con qué objetivo va? Las personas que van a esos lugares van a contemplar la grandeza y la magnificencia de esos lugares, a contemplar, a extasiarse, a gozarse con lo maravilloso que es eso. Y nosotros, los cristianos, a veces vamos a Dios para enorgullecernos, para exaltar nuestro ego, siendo que deberíamos ir a Dios para adorar la magnificencia de Dios, para exaltar lo maravilloso que es Dios, lo grande y lo poderoso que es, y poder contemplar su hermosura, poder captar y poder entender en parte, aunque sea un poquitito, lo grande y maravilloso que es Dios. Pero sin embargo, vamos delante de Dios como por nuestra necesidad y siempre centrados en nosotros mismos. Eso es lo que dice John Piper en ese libro llamado Dios es el Evangelio. Y hemos cambiado, se ha cambiado un poco el sentido de lo que es el Evangelio. Hay un predicador que se llama Spurgeon. No sé si han escuchado de él, pero Spurgeon dice... se me olvidó. Dice, habla del milagro de la fe. No, a veces ponemos nuestra mirada en la fe que hace milagros. Nos miramos la fe que hace milagros, pero debemos mirar el milagro de la fe. Porque tener fe en Dios ya es un milagro. Y eso es lo importante, que nuestra fe esté puesta en Dios. Que nuestra fe y que nuestra vida y que nuestra actitud esté puesta en Él. Dice, lo primero que le dijo el Señor a Pedro, le dijo, ten fe en Dios. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino que creyera, le será hecho. Y lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, lo recibiréis. Todo lo que pidiéramos orando, lo recibiremos. Y nótese que dice, lo que pidiéramos orando, lo recibiremos. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada. No tenemos la capacidad de hacer milagros. Por más que nosotros nos esforcemos y hagamos cosas, no tenemos la capacidad de hacer milagros. Usted no tiene la capacidad de hacer milagros. ¿Quién es el que hace milagros? Es Dios. Por eso nuestra fe tiene que estar basada en Dios, no en nosotros, no en nuestra capacidad. Y una vez, incluso he compartido mucho acerca de que a Dios lo conmueve la fe. Pero no lo conmueve cualquier fe, sino que la fe en Dios, eso es lo que lo conmueve. Cuando nosotros creemos como niños en que Dios puede hacer algo que es imposible a los ojos humanos, que es imposible para nosotros, pero Dios sí lo puede hacer. Cuando Dios nos ve desde el cielo como el Padre, que su Hijo cree que Él puede hacer algo, eso lo conmueve. Es como cuando el Claudio una vez le dijo a Rob, algo estaba malo en la casa. Me dijo, no, pero déjalo, si el papá lo va a arreglar. Creo que se había echado a perder el computador. No, si el papá lo va a arreglar, porque el papá arregla todo. Yo dije, la fe del Claudio, tiene fe. Tenía mucha fe. Yo soy malo para las manualidades, pero él lo ve así. Y nosotros como niños espirituales debemos ver a Dios así, que Dios lo hace todo. También una vez le dije a Claudio, no, si yo ¿qué? Puedo hasta levantar esta casa. Oh. Y creyó. ¿Verdad, papá, que tú podís levantar la casa? Claro, le dije yo, bromeando. Y después un día me dijo, papá, levanta la casa para verte. Oh.
Yo tomé esas casitas chiquititas del Metrópoli y las levanté. Para no quedar mal. No, pero eso ocurre. Cuando nosotros le decimos a los niños que podemos hacer algo, los niños creen totalmente. Y Dios espera lo mismo de nosotros. Que nosotros creamos totalmente que Él puede cambiar las cosas. El Señor dijo que obras mayores que la que Él hizo nosotros haríamos. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿De verdad? Vamos a salir a hacer milagros entonces, hoy día a la tarde. Eso debería pasar. Que nosotros debemos creer. Y debemos hacer la obra del Señor. Pero quiero entrar al versículo que leíamos al principio. Y dice algo muy importante. En Juan capítulo 15, verso 7. Y dice el Señor, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran. A veces nosotros queremos todo. ¿Sí o no? Queremos todo. Queremos un auto, una casa, una cuenta en el banco, queremos todo, que nuestra casa sea armoniosa, feliz, pesar 80 kilos, queremos todo. Queremos lo mejor para nosotros, ¿sí o no? ¿O no? Queremos lo mejor, queremos ser felices. Entre paréntesis, ayer escuchaba una noticia que se habían juntado a hacer unas personas se juntaron para analizar qué es lo que era la felicidad. Y ahí estaban y le preguntaban a la gente, todos tienen un concepto distinto de la felicidad. Y la felicidad, hermano, es una utopía, no existe la felicidad. Es un concepto, es una idea. Para uno ser feliz es comerse un chocolate, para otro ser feliz es tener un hijo, para otro ser feliz, y etcétera. Pero eso está pelando las emociones. Nosotros a veces queremos algo, necesitamos un milagro, necesitamos que Dios nos hable, que Dios haga algo en nuestra vida, y muchas veces ese algo nos trae cierta emoción y cierta felicidad. Nosotros creemos que la felicidad está basada en las cosas que obtenemos. Entel está aquí. Vamos a tener que volver a poner todo el rato el aviso. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidamos todo lo que queramos. Nosotros, hermanos, a veces necesitamos tener claridad de qué es lo que es permanecer en el Señor. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos que permanecer en el Señor. Primero, permanecer. Yo había aquí anotado algunas cosas. Permanecer significa quedarse o persistir. Eso es permanecer. Quedarse en un lugar. Quedarse ahí y persistir en eso. Eso es permanecer. Nosotros a veces queremos permanecer. O sea, hablamos de que queremos cosas, pero no permanecemos en Cristo. Nosotros debemos mirar a Jesús, la vida de Jesús, y permanecer en Él. Permanecer amándolo, permanecer obedeciéndole, haciendo su voluntad, queriéndolo, conociéndolo, mirándolo, teniendo nuestra vida centrada en Él. Eso es lo que nosotros debiéramos hacer. Eso es permanecer. Y más encima, quedarnos con Él. Quedarnos de la mano de Él, mirándolo a Él, poniendo nuestros ojos, como el Señor le dijo a Pedro, ten fe en Dios. Míralo a Él, pon tus ojos en Él. Trata de descubrir quién es Dios. Job decía, si yo supiera dónde está el Señor, yo iría a su silla. Yo iría a su silla y estaría ahí con Él. A veces nosotros pensamos que solamente con el hecho de venir a la iglesia o
o decir algunas palabras bonitas, ya estamos listos. Pero Dios es mucho más grande que una iglesia, que un templo, que una reunión. Es mucho más grande que leer versículos diarios, que orar. Dios es más grande que eso y Dios quiere revelarse tal cual Él es. Dios quiere revelarse como Dios poderoso, como Dios grande, como Dios inmenso, que puede hacer milagros, que puede hacer grandes cosas. Y quiere que nosotros permanezcamos en esa realidad, no en una realidad religiosa, no en una realidad de rituales, sino que mirándolo a Él, conociéndolo a Él, poniendo nuestra vida en Él, porque eso va a afectar nuestra vida. Eso tiene que ver con permanecer en Él. Y dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, primer requisito, permanecer en Él. Hay mucha gente que dice, hay mucha gente que ha recibido milagros, ha recibido cosas de Dios. Hay gente que ha dicho, no, yo soy de cualquier religión y yo le pedí a Dios y Dios me lo dio. Pero sus vidas están totalmente vacías, sin nada. ¿Sabe que habían? Y eso eso es común. Habían 10 leprosos, 10 personas enfermas, desechadas de la sociedad, despreciadas de la sociedad, personas enfermas que vivían en otros lugares abandonadas por la sociedad. Y fueron donde Jesús y Jesús los sanó, a los 10, a todos los sanó. Le dio lo que necesitaban, les dio lo que ellos querían. Y de todo ello, uno solo volvió. Uno solo. Uno volvió a agradecer. ¿Y el milagro dónde está? En que ellos fueron sanados o que uno fue cambiado su corazón y reconoció a Dios y puso sus ojos en Dios y puso sus ojos en Cristo y lo miró y le agradeció y lo contempló y lo miró y vivió para Él. ¿Cuál es el milagro más importante? En lo que pasó en el corazón de ese leproso que volvió a los pies de Jesús a agradecer. Hermanos, más importante que milagro físico es milagro o milagros materiales en lo que el Señor produce en nuestro corazón. Si nosotros obedecemos su voluntad, si nosotros le hacemos caso a Él, permaneceremos en Él. Dice, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero nosotros queremos ir, yo voy a pedir todo lo que yo quiera a que el Señor me lo dé, como que Dios fuera un mago gigante, así que sale de una lámpara y me hace todo lo que yo quiero. Pero Dios no es así, hermano. El Señor dice, yo quiero bendecirte, yo quiero darte, yo quiero responder a tus necesidades, no hay ningún padre que si su hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente. No hay ningún padre humano que haga eso, aunque hay unos muy terribles, pero no es así. Casi todos los padres, la gran mayoría, si su hijo tiene hambre, le dan pan para comer. El Señor conoce nuestras debilidades, sabe de qué necesitamos nosotros, y Dios está dispuesto a bendecirnos. Está dispuesto a escucharnos y a darnos de acuerdo a nuestras necesidades. Dios también se preocupa de nuestras necesidades. Pero el Señor pone una condición. Si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, creamos que vamos a recibir el milagro. Pero si no andamos en su palabra, si no creemos en sus milagros, si no hacemos su voluntad, pero sí queremos milagro, no hacemos su voluntad, pero queremos milagro, no caminamos con Él, pero queremos el milagro, no le obedecemos, no andamos pendientes de su presencia, ni andamos con Él de la mano en el trabajo, en la universidad, en el barrio, no andamos con Él, pero queremos el milagro. No esperemos que Dios va a hacer un milagro. O puede que ocurra milagro, puede que sea, pero eso no te va a dar vida eterna.
eso no va a generar en ti una vida eterna. A veces podemos recibir milagros como los recibieron los leprosos e irnos al infierno como se fueron los leprosos. Lo importante, hermano, es que nosotros, que su verdad, su voluntad esté en nosotros. Que nosotros hagamos su voluntad. Si nosotros permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, nosotros nos vamos a alejar de las cosas que están incorrectas. Dejaremos la mentira. Si su palabra está en nosotros, si nosotros permanecemos en Él, dejaremos la mentira, no andaremos mintiendo. Amaremos al prójimo. Dejaremos los vicios, el odio, el rencor, el chisme, el cagüín. Glorificaremos a Dios con nuestra vida. Pediremos perdón. Perdonaremos. Hablaremos de Dios. Evangelizaremos. Viviremos una vida santa, en definitiva. Eso es permanecer en Él. ¿Saben que en Juan 14, anterior a eso, habla de la vid? Que Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos. Perdón, en el 12 parece. En el mismo 15, perdón. No, pero quería... Aquí está. No, quería hablar en Primera de Juan 3:22. Se me confundieron los... En Primera de Juan 3:22 dice lo mismo. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Aquí habla lo mismo. Cualquier cosa que pidamos, vamos a recibir de Él. Cualquier cosa. Lo dice acá. Juan 3:22. Lo que pidiéramos de Él, lo vamos a recibir. Muchas veces aquí se fundamenta en esta doctrina de la prosperidad, la doctrina del triunfalismo, la doctrina esta doctrina que está centrada en el humanismo, que el centro es el humanismo. El exitismo, el triunfalismo, todo basado en el hombre. Y toman estas partes de los versículos nomás. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es la otra parte que se olvida. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él. Porque hacemos eso, hacemos lo agradable delante de Él. Porque hacemos la voluntad de Él, podemos recibir las cosas que pedimos. Pero si nosotros andamos en nuestra propia verdad, haciendo de nuestra propia verdad la vida, creyendo en nuestra vida, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros vivimos, solamente enalteciendo nuestro orgullo y nuestro ego, pueden pasar muchas cosas. Hasta podemos recibir cosas. Pero cuando algo viene del Señor, viene de la mano de Dios, eso trae paz y trae bendición y vida eterna, que es lo más importante. Nosotros queremos muchas veces respuestas del Señor. Queremos un trabajo, queremos una sanidad, queremos que un problema se solucione, pero no permanecemos en Él y no andamos en su voluntad. No deseamos su palabra, no albergamos su palabra dentro de nuestro corazón, pero sí queremos el milagro, sí queremos la bendición. Muchas veces el Señor le dijo a los discípulos, ustedes hablan estas cosas porque han comido y han bebido, o sea, han comido el pan y los peces que se multiplicaron y ya se saciaron. Muchas veces
los hombres, nosotros los seres humanos, vamos a Dios por los panes y los peces, para que Dios solucione nuestros problemas, para que Dios arregle nuestras situaciones difíciles, para que Dios nos conteste, para que Dios sea nuestro siervo y haga lo que necesitamos. Pero su voluntad, no, su voluntad es difícil, yo no la voy a hacer, no, bueno, pero con el tiempo, a lo mejor, quizás, tal vez la haga. Pero no ponemos nuestro corazón en hacer la voluntad de Dios. No ponemos nuestro corazón en permanecer en su palabra. No ponemos nuestro corazón en hacer lo que Él nos dice. Pero sí queremos los milagros. Sí queremos los panes y los peces. Sí queremos saciarnos de lo que necesitamos. El Señor no actúa así. El Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere ser nuestro Padre. Y un padre sabe las necesidades de su hijo. Y quiere y ama a su hijo. Y lo quiere bendecir. Pero también nos corrige. Dios quiere hacer cosas. Dios quiere hacer milagros. Dios lo quiere hacer. Pero para eso tenemos que cumplir la otra parte. Hablaba yo delante acerca de Mateo 17:20. Y dice que decía... Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos al monte, échate al mar, y ponemos nuestra mirada en eso, en lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos ejecutar. Pero en el verso 21 dice que debemos hacer oración y ayuno para que Dios obre milagros a través de nosotros. Dice otra parte, te da, pero para que eso ocurra, haz oración, haz ayuno. Yo me pregunto, a veces queremos milagros. Yo muchas veces me ha pasado. Voy en el auto y digo, Señor, y empiezo a orar el camino al trabajo. Señor, Dios mío, te pido, haz un milagro. Y el Señor me reprende y me dice, esa oración es efectiva cuando has pasado tiempo en el lugar secreto de oración. Si tú has pasado tiempo en tu lugar secreto de oración, arrodillado, o sentado o caminando, pero en un lugar secreto, y has destinado tiempo para estar con Él, para permanecer tiempo con Él en su presencia, y le has pedido, y has hablado, y has conversado con Él, y has esforzado tu mente, tu corazón, tu vida para estar un tiempo con el Señor, y has derramado tu corazón delante de Él, y te has ido a un lugar secreto donde nadie te ve, para estar con Él a sola, en silencio. Después esa oración que tú puedes hacer caminando, ir a comprar pan, Señor, acuérdate, esa oración ahí es efectiva. Pero si nuestra vida de oración es solamente chispazos y momentos de acordarnos de cosas, decir, oh Señor, acuérdate de esto, vamos haciendo otra cosa, oh Señor, mira esto. Eso no es efectivo, hermano. Eso no es efectivo. Porque nosotros debemos pasar tiempo con el Señor, tiempo de oración. Y cuando nosotros no podemos con lo que estamos viviendo, cuando tenemos un pecado en nuestra vida y queremos arraigar y sacar ese pecado de nuestra vida, tenemos que pasar tiempo con el Señor y tenemos que dedicarnos a pasar tiempo en ayuno, en oración, en clamor delante de Dios, porque las cosas no van a salir así nomás. Y a veces no lo hacemos. A veces vivimos tiempo. Yo le decía, hay veces que le digo a Rose, este día voy a ayunar, voy a orar. Y me meto a lugares en la casa, a veces vengo para acá. Me ha tocado venir día sábado en la mañana, solo, estando acá, para orar al Señor, para clamar, para pedirle, para estar en su presencia. Y eso es tan, hermano, hay tanto resultado en eso. Nuestro espíritu está dispuesto, pero muchas veces nuestra carne es débil. Es débil, pero ir en la mañana, el sábado, justo el día que tengo para ver tele, para levantarme tarde, justo ese día voy a ir a orar, a ayunar más encima, con hambre. No, ese día, el otro día mejor. Y saben, hermano, nosotros queremos cosas, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada muchas veces. No estamos dispuestos a hacer ningún esfuerzo, pero queremos los panes y los peces. Queremos que Dios nos responda. Hermano, y yo me pregunto a mí, porque me ha pasado a mí, esta es parte de la historia de mi vida. Yo lo he vivido así. Y cada vez me he tenido que doblegar y entrar al Señor. Y ayer mismo oraba al Señor, bendito apagón de luz.
Bendito apagón de luz. Porque yo creo que muchos se pusieron a orar, a leer la Biblia. Y saben que yo oraba ayer, leía harto la Biblia, más que nunca. Pero oré harto también. Siempre uno debe orar mucho al Señor. Y fue un momento tan especial, fueron horas con el Señor. Y nosotros debiéramos tener una costumbre de ir al Señor. Una costumbre de estar, pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo y conocerlo profundamente. Hablar con Él cara a cara. Buscar su rostro. Meditar en su palabra. Estar, meternos en lo profundo, en las aguas profundas de Dios. Eso debería ser costumbre en nosotros. Pero no lo hacemos. Nuestro espíritu está dispuesto y a veces queremos ser hombres de Dios, mujeres de Dios. Queremos ir donde nuestros vecinos y orar para que los niños, y que Dios haga milagros, y glorificar al Señor, y andar de gloria en gloria, pero no lo buscamos, no guardamos tiempo con Él, no leemos su palabra, no mandamos con su palabra en nuestra mente meditando. A veces queremos que Dios haga un milagro, como decía delante, queremos que Dios saque un pecado que hay en nuestro corazón, un vicio que hay en nuestra mente, en nuestra vida. Queremos que Dios saque algo que está corrompido dentro de nosotros, o que Dios me responda a mi clamor, pero no dedicamos tiempo para trabajar en ello, en los pies del Señor, y oramos y clamamos y le pedimos y estamos con Él todo un día, toda una mañana. No lo hacemos, pero queremos el milagro, queremos eso. Yo le invito, hermano, a recorrer la segunda milla. Debemos recorrer la segunda milla. El camino del Señor no es un camino lleno de rosas y un jardín de rosas donde pasamos y llegamos a un lago de oro y ponemos las patitas en el lago y gloria a Dios, qué lindo. No es así, no es así. El camino del Señor muchas veces es de sacrificio. El Señor dijo, y sufrirán, y habrá persecución, y la gente se burlará, y la gente nos rechazará. Y cuando hablemos y cuando vean nuestra vida dirán, estos están locos, son enfermos. Pero si tú estás con el Señor, ¿qué importa que te digan todo eso? Es Jesús al que debemos servir, es a Jesús al que debemos mirar. Que tu corazón no se endurezca, que no seas indiferente. No seamos indiferentes, no seamos duros de corazón, sino que vamos delante del Señor reconociendo que necesitamos un milagro. Y tengamos fe, pero fe en Él. No fe en nosotros, porque nosotros nada podemos hacer. Nada. No hay nada que nosotros podamos hacer. Todo lo hace Dios. A veces queremos milagro, pero somos indiferentes a Dios. Somos indiferentes al Señor. No estamos ni ahí muchas veces. Como una vez yo compartía y varios a veces, y a mí me ha pasado en algún momento de mi vida, escuchamos la palabra del Señor y estamos pensando en otra cosa. Escuchamos la palabra del Señor, pero en nuestro corazón estamos rechazándola. Escuchamos lo que dice Dios en su palabra, pero nosotros estamos debatiendo lo que está diciendo el predicador. No, esto no es tan así, no, pero no es tan así. Porque yo alguna vez lo hice también. Y en ese tiempo que lo hice no crecí ni un centímetro espiritualmente. No avancé nada en el reino de Dios. Mi corazón se secó y mi vida se pudrió. Pero cuando dispuse mi corazón a aceptar la palabra de Dios, en ese momento mi vida empezó a tener fruto. Nosotros, hermanos, debemos ser debemos ser como las ramas de la vid o de la parra, no de Cristian Parra, sino que como las ramas de una vid. Debemos estar pegados a la vid. Dice en el verso 3, en el verso 4 del capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Saben, hermano?
Una rama que permanece pegada al tronco, lógicamente va a dar fruto. El fruto va a venir, el fruto va a estar. Si nosotros nos mantenemos pegados al Señor todos los días, las 24 horas del día, 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana, nos mantenemos pegados al Señor cuando vamos a comprar, cuando vamos al shopping, cuando vamos a comer, cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, cuando vamos al trabajo, cuando conversamos con nuestros vecinos, nos mantenemos en una limpieza de corazón, nuestro corazón está limpio, estamos delante del Señor y nuestra mente está delante de Dios y andamos en pureza y en santidad de corazón las 24 horas del día. Eso es permanecer en el Señor. Pero es que eso es difícil. No, no es otra cosa. Lo demás es religión. No, yo voy a la iglesia y ahí estoy, canto, aleluya, bien, qué lindo, y después me olvido. Mi vista se baja, mi lengua se como flamea para hablar cosas que no debe. Mi mente divaga en cualquier cosa que no tiene que ver. Pero en la iglesia eso es demoníaco eso. Debemos estar apegados a la vid, permanecer en él y hacer su voluntad. Lo demás es un engaño, hermano, nos engañamos. Y yo no quiero vivir engañado, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Cuidado, hermano, cuidado con lo que usted hace, cuidado con lo que mira, cuidado con lo que habla, cuidado con lo que piensa, cuidado con lo que alberga en su corazón, cuidado con lo que maquina dentro de su mente. Cuidado, desechemos, dice la palabra, que desechemos toda inmoralidad, toda avaricia, desechémosla. Y que en nuestro corazón renazca el Señor, estemos con Él, permanezcamos con Él y hagamos su voluntad. Eso es lo que dice el Señor. Y cuando estemos en eso, no dudemos que cualquier cosa que usted pida va a ser hecho. Cualquier cosa que usted pida va a ser hecho. Dios lo va a hacer a Él, ni siquiera nosotros lo vamos a hacer. Él lo hará, Él lo hará, Él lo va a hacer. Nosotros debemos creerlo y debemos cambiar nuestra actitud. Los que están viviendo, si estamos viviendo una vida religiosa, debemos cambiar esa vida. Y debemos centrar nuestra vida en permanecer en Él y hacer su voluntad, confiar. Y debemos ir a los pies de Jesucristo en oración. En oración. Para terminar, quiero en Mateo 21, que leíamos delante, donde decía: si tuviéramos fe y no dudáramos en el corazón. Después en el verso 22 dice: y todo lo que pidiéramos en oración, creyendo. Aquí habla de la fe, de creer, creyendo. La fe debe permanecer, creer, pero en oración. En oración. No debemos descuidar la oración. No debemos hacer de la oración una rutina. No debemos hacer de la oración algo pasajero. No debemos hacer de la oración algo más. Una cosa pasajera. La oración es comunión con Dios. Si tú tienes comunión con Dios, una comunión íntima, vas a orar. Hay un salmo que leí ayer, lo tengo marcado acá, que no pensaba que lo iba a decir, pero ahora quiero que lo podamos leer para terminar. En el Salmo el Salmo 25, verso 14. Dice que la comunión íntima de Dios, la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen,
y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima es con los que temen su nombre. ¿Tú temes a Dios? ¿Tenemos temor de Dios? ¿Tememos al Señor? ¿Nos preocupamos de agradarle a Él? Si nos preocupamos de agradarle en todo momento y circunstancia, es porque tenemos comunión íntima. Y Dios revelará su pacto a los que tienen comunión íntima con Él. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios, que Él haga un milagro. Y vamos a poner nuestra fe para que Dios responda a nuestras oraciones. ¿Usted tiene alguna petición delante del Señor? ¿Tiene alguna petición delante de Dios? ¿Hay algo que usted necesite que Dios haga en su vida? ¿Hay algo que, amén, hay algo que usted necesite que Dios haga en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su vida? Usted necesita una respuesta del Señor. Entonces vamos a orar, pero vamos a poner nuestra fe en Dios, porque Él hará un milagro. Y dice que nosotros con acción de gracia, con ruego y acción de gracia, iremos delante de Él. Vamos a orar delante del Señor y vamos a pedir un milagro, pero el milagro que vamos a pedir va a tener va a haber un requisito. No es que nosotros compremos los milagros de Dios, pero vamos a pedir un milagro declarando esta palabra: Señor, permaneceremos en ti y tus palabras permanecerán en mí. Y voy a pedirte de acuerdo a lo que necesito. Vamos a orar y les voy a pedir que hagan esta oración. Este versículo lo oren. Juan 15, 17. Pero lo oren como una promesa. Que lo oren como un pacto. Que oren esta palabra declarándole a Dios lo que ustedes harán. Señor, permaneceré en ti y tu palabra permanecerá en mi corazón, y te pediré a ti para que tú hagas el milagro. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, con nuestras peticiones. Ponga su petición en este momento, ponga su petición delante del Señor, delante del altar de Dios. Ponga su petición. Dígale: Señor, necesito esto. Señor, necesito tal cosa. Y dígaselo en su corazón, dígaselo al Señor. Si usted necesita un trabajo, dígale: Señor, necesito un trabajo. Señor, tengo una necesidad, necesito cambiar este pecado me está consumiendo el alma. Necesito ponerlo delante. Póngalo, dígale al Señor, háblele en su corazón y dígale: Señor, coloco esta petición delante de ti. Señor, Espíritu Santo, ven a tocar, Señor, a cada hermano que está poniendo su petición delante de ti. Señor, yo no conozco la petición de cada uno, a lo mejor de algunos sí, pero no de todos. Pero tú eres, Señor, tú eres Dios que hace milagro. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá. Tú nos conoces, Señor. Aquí estamos con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras necesidades, con nuestras faltas, con lo que somos. Tú nos conoces en lo secreto, nos miras y nos dices y nos hablas. Y a veces, Señor, te fallamos. Y tu corazón, Señor, muchas veces se entristece cuando nos ves caer. Pero aquí estamos, Señor, con nuestros pecados, con nuestras necesidades, con lo que necesitamos de ti. Mira, necesito un trabajo, necesito que cambies mi
mi vida. Necesito que saques esto que está mal dentro de mí, que saques esta angustia, esta pena, este dolor. Necesito que hagas algo en mi corazón, Señor, y que me sanes mi mente y mi alma y mi espíritu, que me sanes. Necesito ser restaurado por ti, Señor. Necesito de ti algo. Póngalo delante del Señor hoy día, póngalo delante del Señor. Colóquelo delante de Dios. Hoy día Dios está aquí en este lugar. Siempre está. Pero en este momento nos hemos convocado. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y su presencia está acá. Para que pongamos nuestras culpas, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras necesidades delante de Él. Y le pidamos al Señor: Señor, sana mi alma, sana mi corazón, sáname. Restáurame, Señor, hazme, ten misericordia y hazme esto que necesito. Señor, hazlo, ten misericordia y hazme este favor, Señor, te lo pido. Dile al Señor, háblale al Señor. Gloria a ti, Señor. Hazlo en este momento. Hazlo, aprovecha este tiempo para pedirle al Señor algo. Y ahora que ya le has pedido al Señor, y el Señor conoce tu necesidad, conoce lo que tú necesitas, vamos a decirle: Señor, dígaselo en su corazón o en voz alta, como quiera. Señor, permaneceré en ti, Jesús. Permaneceré contigo, Señor. Dígale: permaneceré contigo, Señor. Yo voy a permanecer junto a ti las 24 horas del día. Y tus palabras permanecerán dentro de mí. Las pensaré, las meditaré y las haré mías. Tus palabras, Señor. Me comprometo, Dios, a permanecer en ti. Y que tus palabras permanezcan dentro de mí y las haré. Y obedeceré tu palabra. Porque necesito tu milagro, Señor. Necesito que tú hagas este milagro. Pongo esta palabra delante de ti, Señor. Para que tú lo hagas. Lo que necesito. Mi parte será permanecer en ti. Y que tus palabras permanezcan dentro de mi corazón. Ese es mi compromiso delante de ti, Señor. Ese es mi compromiso delante de ti. Porque tú eres el que hace el milagro. Tú eres el dueño de la verdad y de la vida. Tú eres el Señor. Tú eres mi amo y mi Señor y mi Dios y mi Rey. Y solamente a ti te serviré y pondré mi corazón para servirte, para amarte, para hacer tu voluntad. Sí, Señor. Padre Celestial, oro en este momento por todos los que han puesto alguna necesidad, Señor. En este momento te pido que tu Espíritu Santo los toque. Que tu Espíritu Santo les recuerde esta palabra. Que esta palabra sea un camino para sus vidas. Que empiecen a caminar creyendo esta palabra. Si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, podremos pedir todo lo que queramos y tú lo harás. Que esta palabra se haga vida en nosotros. Y recordemos que cada vez que queramos algo de ti, debemos permanecer en ti. Y tu palabra debe permanecer dentro de nosotros para que tú obres y para que tú hagas los milagros que necesitamos. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor, por lo que tú harás en mi vida. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque recibo, Señor, de ti. Recibo lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho lo recibo, lo creo y lo confieso. Porque en ti pongo mi fuerza, porque en ti pongo mi fe, porque en ti pongo mi corazón para creerte a ti. Oh Dios, oh Señor,
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias porque tú has hecho milagros hoy día en nuestros corazones y lo seguirás haciendo.